Listo. Bien. Pues muchas gracias. Seguimos recibiendo personas interesadas en el tema. Y voy a empezar yo con este tema. Fabi, te pido si vas haciéndome favor de ir admitiendo para Sí, yo concentrarme en empezar el tema. listo. Aquí lo Gracias. Entonces, y ya cuando empieces tú, pues yo empiezo a checar las condiciones. Sí, perfecto. Bienvenidos todos. Vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista y la alimentación. Es nuestro interés hablar un poquito más sobre la alimentación, que en sí estar ahorita hablando mucho sobre todo esto del espectro autista. Solo voy a dar un encuadre para que vayamos viendo de quiénes estamos hablando y qué condiciones tienen. Y entonces vayamos como enmarcando cuál es esta situación del chico. No sé si puedo avanzarlo yo. Sí. Bien, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Un poquito podríamos hablar un poco de como la historia de esta situación, porque, bueno, debo decirles que soy licenciada en educación especial de niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y conducta. Es la primera licenciatura que hice, algunos añitos. Todavía funcionaba una cosa que se llamaba el DSM-5, que es el listado de diagnóstico que se hace para tener los rasgos, tener como una consulta, una referencia sobre los trastornos mentales. Y en el DSM-4, ahora estamos ya en el DSM-5, no había propiamente el trastorno del espectro autista, sino se hablaba de trastorno de Asperger, trastorno de desintegrativo de la persona, trastorno generalizado del desarrollo no específico, y esto era lo que trabajábamos, y el autista. Y esto era lo que trabajamos los terapeutas que nos dedicamos a los niños con problemas de aprendizaje y conducta, pues veíamos problemas de Asperger, veíamos problemas de desintegrativos, trastornos desintegrativos, veíamos trastorno generalizado del desarrollo, no específico, veíamos al autista, veíamos al niño con atención dispersa, y o hiperactividad. Veíamos algunos trastornos también de conducta desafiante y cosas así que se veían ya de entonces. Y en el DSM-5, concretamente referente al espectro autista, decidieron los psicólogos en ese momento que de Estados Unidos, porque el DSM-5 se maneja en Estados Unidos y en el resto del mundo, en Europa, y de hecho la OMS lo que maneja es más el CIE, que es también un listado de los trastornos de conducta o trastornos mentales que puedan tener una especificación, ¿no? Entonces, de acuerdo al DSM-5, ya se unieron el trastorno el síndrome de Asperger, ya se unió el trastorno autista, ya se unió el trastorno desintegrativo infantil y se une también el trastorno generalizado del desarrollo no específico. ¿Qué significa no específico? Que tiene varios puntos importantes en el desarrollo neurológico de la persona que los tiene alterados. ¿Ya estoy? Sí, sí, ¿Sí? estás. Pongan en mutil, por favor. Entonces, en en este trastorno del desarrollo es donde tenemos algunos datos que nos van a decir si un niño, porque esto se puede diagnosticar
casi desde el año 18, perdón, desde los 18 meses hasta los 2 años ya se puede ir diagnosticando si se va llevando las tablas de desarrollo que tiene un niño en cuanto al lenguaje, en cuanto a conducta motora, en cuanto a cognición, en cuanto a conducta social. Y todos estos datos nos van a ir dando algo significativo para poder decir si este chico, este niño puede estar presentando este trastorno. Es como todos estos que yo les decía tienen que ver con algún aspecto del neurodesarrollo, entonces por eso se terminaron englobando en el trastorno del espectro autista. Y espectro, pues todos sabemos que es como el espectro de colores, ¿no? Que va desde el más leve, más suave, hasta el más intenso, por ejemplo, desde un rojo muy suave, hasta llegar a un rojo intenso. Es lo mismo con el espectro autista, que los signos y las señales pueden presentarse con mayor intensidad y mayor gravedad, y dependiendo de eso es que estamos hablando de si es leve, si es ya moderado o si ya es severo. También dependiendo de cómo están estos diagnósticos, va a ser como la expectativa que tengamos de funcionalidad. Entonces, sobre todo lo más importante es que tenemos que pensar que en el espectro autista lo que buscamos es que la persona, valorar a la persona y integrarla en la vida familiar, en la vida social, lo más que se pueda dentro de sus propias y muy especiales características, porque justo cuando hablamos de hablar de integrarlos, estamos hablando de que los demás somos los que tenemos, los que, digamos, tenemos una condición neurotípica, o sea, más común, somos los que tendríamos que buscar las alternativas de cómo integrar y hasta qué grado integrar a estas personas. Porque obviamente algo que tienen justamente las personas con este espectro autista es precisamente dificultad en el área de comunicación social. Entonces, de todos estos niveles de desarrollo que yo les hablaba, que se tenían que ver desde el lenguaje, y el lenguaje casi desde el lenguaje incluso en el vientre materno. No es un lenguaje, solo lenguaje verbal, sino lenguaje no verbal, especialmente en eso. También, por ejemplo, cuando ya nacen los bebés, ¿no? Si hay respuesta a la sonrisa, si hay respuesta al diálogo de la madre o del padre hacia el bebé, cuál ha sido su respuesta. Después, más adelante, a cuándo pronunció sus primeras palabras, cuando hizo una estructura simple en el que ya tuviera una conexión, que no solo sea balbuceo, sino que ya hay la especificidad de dar una palabra con un sentido de pedir algo y todo esto. Y también la comunicación de, por ejemplo, cuando la madre empieza a juguetear con el niño, más o menos entre el mes y medio, y ya empieza a ver respuesta a ese jugueteo y una sonrisa, o empieza a ver respuesta a voltear hacia donde la madre le habla, al sonido. Estas cosas son muy significativas porque nos van indicando precisamente esta área de comunicación, esta parte de disfunción en la comunicación social. De hecho, muchas depresiones a veces de mamás posparto llegan a tener que ver con esto, con que la madre no siente la respuesta del hijo. Entonces empieza a tener como que no tiene ese espejeo, y precisamente a nivel neurológico se habla de que hay alguna alteración en las neuronas espejo, que son las neuronas que nos permiten como hacer esta empatía. Justo es algo que van a tener disminuido las personas que tienen trastorno del espectro autista.
Entonces, les cuesta trabajo un poco ver esta reciprocidad emocional, tienen un poco de dificultad o mucha, depende, les digo, del grado. Cuando hablamos precisamente de que es un espectro, estamos hablando de que va desde lo muy leve hasta lo más profundo. Y entonces, puede ir desde que, pues, a lo mejor el niño le sonríe, pero no interactúa más con la mamá, entonces a lo mejor es muy leve, y desde el niño que ni siquiera puede ver con sus ojos, no enfoca su mirada en la persona que le habla, entonces eso es más profundo, ¿no? Y en cuanto a comunicación no verbal, pues les cuesta trabajo, como les decía, ubicar las expresiones faciales. Puede ver a una persona llorar y no identifica que la persona está triste, o puede ver una persona muy enojada y él no identifica que la persona está enojada. Esto no significa que él no sienta emociones, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces su lenguaje corporal relacional está disminuido o seriamente dañado, depende del nivel. También es un niño o un adulto que le cuesta trabajo tener una adaptación a juegos sociales, ¿no? A juegos donde haya que a lo mejor respetar normas, pero a la mera hora no se respetan. Este juego suelen ser como más obsesivos, por ejemplo, con reglas, con no cambios, con no modificar de alguna manera todo esto. Y esto en algunas etapas, quiero decirlo porque luego los papás somos bien chistosos, ¿no? Yo ya llevo como 5 diagnósticos para una de mis hijas. Cada semana voy en un diagnóstico diferente. Y los papás somos así. Oímos una plática y decimos, no, es que entonces seguro sí lo tiene. Si mi hijo sí ha de ser. Porque en esa plática oyeron que su hijo es muy estricto en las reglas. Pues hay edades en que los niños son muy estrictos en las reglas. A los 7, de los 7 a los 9 años, los niños son muy estrictos en las reglas. Entonces imagínense un niño de 9 años conviviendo con otro niño que a lo mejor pues no es tan estricto con sus reglas, pudiera parecer más obsesivo en eso, y no es necesariamente un autista, simplemente tiene 9 años, o sea, su edad le da para estar con eso. ¿Qué es lo que nos dice cuando pasan ese nivel de desarrollo y no logran tener cierta flexibilidad en su conducta y en su tolerancia hacia otros, ¿no? Que hay, otros infrinjan algo de reglas, que no sean reglas graves, ¿verdad? Bueno, y en cuanto al comportamiento, también van a tener algunas conductas, desde algunas conductas que pueden ser motoras, como por ejemplo hacer movimientos repetitivos, no necesariamente. Aquí fíjense que luego me dicen, no, es que mi hijo no se pega en la pared, y yo sé que los autistas se pegan contra la pared, no necesariamente. Son movimientos repetitivos y van desde un movimiento, por ejemplo, de mover la mano todo el tiempo, hasta el de estarse siempre tocando la cabeza, o siempre tocándose, o siempre poniendo sus manitas así. Entonces, no necesariamente es lo que nos ponen a lo mejor en algunas películas o algunas series. Vuelvo a repetir, es un espectro. Puede ir desde algo muy leve hasta algo muy grave, mucho más, porque tenga mucha mayor sensibilización y sea más profundo su nivel de autismo. Entonces, algo que a mí me parece que es importante y me gustaría comentarlo es que tenemos que tener mucho cuidado cómo diagnosticar a un niño. Yo, por ejemplo, soy licenciada en problemas de aprendizaje y conozco las pruebas y sé qué cosas se puede hacer, conozco los hitos del desarrollo de un niño y ir haciéndole todo ese estudio. Y sin embargo, yo jamás me atrevería a, después de hacer una sola prueba o varias, una batería, decir de inmediato es un autista o es un niño con Asperger, que ya ahorita ya entran, los Asperger entran dentro del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque se necesita más de eso
como por ejemplo un diagnóstico interdisciplinario que involucraría a un neuropediatra específicamente, puede ser un pediatra de inicio, pero finalmente hay que acudir a un neuropediatra. Va a tener como muchas disciplinas que van a intervenir para poder dar un diagnóstico respecto al trastorno del espectro autista. Es curioso, pero claro, es entendible que los medios de comunicación nos han facilitado conocer muchas cosas. Ustedes mucho de lo que les estoy diciendo lo pueden encontrar en el internet, ¿no? No es, no es algo que ahorita no se tenga tan a la mano, a la mano de un teléfono, ¿no? Me meto y pregunto, y hasta hay quienes ponen algunas, aplica tu test para ver si tienes este trastorno autista. Y además está de moda, porque resulta que hay como por modas, ¿no? Hay quien, pues de repente todo el mundo ya es TDA y de repente ahora todos son TEA, porque se ponen solitos a ver y ya dicen, ah, no, sí, yo soy muy exigente con las reglas y muy obsesivo con las reglas, y entonces, ah, no, pues ya ha de tener eso, ¿no? Entonces, no, aquí sí es muy importante, yo les pediría que ciertamente es vital y de verdad es algo que valdría mucho la pena que, no es, que tengamos diagnósticos tempranos, porque entre más temprano es el diagnóstico, mejor expectativa de inclusión tienen este tipo de niños o personas. Pero si nosotros ya tenemos, les puedo decir, no sé, 30 años y a los 30 años toda la vida hemos tenido nuestro desarrollo más o menos bien y nuestra, no sé, nuestra capacidad sobre todo de comunicación social no se ha visto afectada durante mi desarrollo y nada más porque de repente me estoy volviendo como más obsesiva, pues eso no me hace tener un TEA. Entonces, esto es muy importante, que vayamos como dándonos cuenta de que debe haber todo un diagnóstico de especialistas. Para los adultos, pues ya no necesitan el neuropediatra, con un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra puede ser diagnosticado, ¿no? Sí con los niños conviene más que sea un neuropediatra porque tiene ya más especialidad en los hitos de lo que te queremos esperar del neurodesarrollo de los niños. También puede haber más hipersensibilidad o hiposensibilidad a cosas como texturas, a cosas como sensaciones. Esto también va a afectar mucho en la cuestión alimenticia. Ahorita lo vamos a ver con la licenciada Fabiola. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Aquí les puse esta para que no se me olvidara comentarles que hay un estudio, casi todo, aquí no hay que te sacamos sangre y en la sangre sale que tú tienes autismo, no hay un estudio de laboratorio que nos diga, no hay una prueba o un test específico que diga test para saber si eres autista. De verdad, esos que luego salen en las apps y cosas de esas, tengan cuidado. Son escalas, ciertamente nos pueden servir, pero son escalas, no es un test. Tampoco, ¿qué es lo que más nos sirve? Pues se tiene que hacer un historial así clínico, casi desde, les digo, desde el vientre materno y el crecimiento y postnatal y luego el crecimiento durante la infancia, la adolescencia, como para que se pueda hacer un buen diagnóstico. La observación de los profesores, la observación de los papás, todo esto ayuda muchísimo para hacer una buena evaluación. Y últimamente, en el 2022, por ahí del 2022, se hizo un estudio, y lo pueden ver en la revista de radiología. Afortunadamente ha avanzado muchísimo en esto del cerebro. Todo esto de la imagenología nos ha ayudado muchísimo a entender un poco más qué es lo que está pasando. Y entonces se hizo un estudio con personas que tenían este tipo de trastorno del espectro autista por la principal causa que fuera genética, ya sea porque por defecto o por tener duplicación de algún gen.
Y entonces, por defecto es que no lo tienen y por duplicación es que lo tienen doble. Y entonces se hizo un estudio y sacaron algunas cosas muy importantes, muy interesantes, que no necesariamente si se tienen ya es seguro que es autismo. No es una forma de diagnosticar. Esto sí es muy importante decirlo porque si no, pues todo el mundo va a llegar y hágale el estudio a ver si tiene esto y no es. Pero sí nos da idea también incluso para tratamiento y para apoyo de este tipo de personas. Entonces, en este estudio se utilizó la resonancia magnética y se identificaron algunas estructuras en el cerebro diferentes a los de control. Se hicieron en 79 personas que presentaban el diagnóstico del espectro autista por déficit en los genes y 79 que lo presentaban por duplicación y 109 que eran el grupo de control, que era el grupo que no había presentado ningún trastorno de espectro autista, ningún rasgo. En ese estudio, bueno, pues se identifica que, por ejemplo, en las personas que es por defecto, que tienen un gen menos, el crecimiento del cerebro, del cerebelo, es como más pequeño. Y en los que tenían por duplicación era más grande. La sustancia blanca, por ejemplo, del cerebro, disminuye más en los que tenían duplicación comparado con los que tenían por defecto. Y también tenían grandes diferencias comparándolas con quienes no tenían esa situación. Entonces, si ciertamente no es que sea una forma de diagnóstico, vuelvo a decir, ya nos da una idea de cómo podemos apoyar más a las personas con este tipo de condición. Que esto es también muy importante. A veces quisiéramos, pues a ver, déjenme ver, cambiarla. ¿Por qué no puedo cambiarla? Ah, ya. Aquí están algunos de los cambios estructurales que se ven en el cerebro en los hallazgos que hizo el doctor Elliot. Entonces, por ejemplo, la amígdala, en esta partecita que ven aquí, es la amígdala. Esta es una persona neurotípica y esta es una persona con trastorno del espectro autista. Esto es muy importante. Yo siempre me gustaría que viéramos que no es una enfermedad en sí, sino una condición. Si yo, ay, perdón, ya me iba a dar. Si yo tengo gripa, pues me va a curar en determinado momento. Pero el autismo no es que vas a ir con un neurólogo para que te lo cure, o con una especialista en problemas de aprendizaje o una psicóloga. Vas a ir a aprender cómo podemos apoyar a las personas con el espectro autista de acuerdo a los conocimientos que hasta el momento tenemos. Y estos son de los últimos. Por ejemplo, es del 2017, este es del 2018. Y les conté el del 2022, que es el último que se ha tenido. Estos nos van a dar una idea de cómo podemos ayudar. Y entonces esto nos va a ayudar a que estos chicos que tienen una condición diferente, que son este, que son personas con mismos derechos, igual que cualquiera de nosotros, pero tienen una condición diferente, que vamos a requerir ayudarles y aportar lo más que se pueda para que su desarrollo cada vez sea más, más capaz de tenerlo en un modo de que pueda
involucrarse dentro de una sociedad, en donde la sociedad tendría que respetar las características propias de todas las personas. O sea, yo creo que aquí es donde más podríamos hablar de la inclusión. La verdadera inclusión es tener las formas de ser los que decimos ser Ahí está José Luis. y yo pensaría luego cuando hablamos de neurotípicos, pues que pues porque es lo más común, no tanto porque así debe ser, sino porque es lo más común. Entonces, ya después que empezamos a revisar lo que ellos nos, bueno, para toda la parte de... perdón, quien está en... Ya lo pusiste en mutis, ¿verdad? Gracias. Entonces, sí es muy importante, tenemos que tener este cuidado de no pensar que son ellos los que tienen que adaptar, sino nosotros los que tenemos que adaptar la vida a lo que ellos necesitan y van requiriendo, pero también estimularlos. Y ahora que ya conocemos algunos rasgos más profundos que tienen que ver ya con estudios neurológicos, pues ya podemos saber exactamente, bueno, exactamente, pero más preciso, qué cosa va a necesitar este niño, ¿no? Si estamos hablando del cerebelo, pues el cerebelo, por ejemplo, tiene mucho que ver con la cuestión visual, con la cuestión motora, con la cuestión espacial y también incluso con el lenguaje no verbal. Si estamos hablando que la amígdala se ve alterada en los niños con este tipo de condición, o en las personas con este tipo de condición, pues entonces con mayor razón tenemos que ver que estas personas requieren de un cuidado especial en la cuestión de las alertas. O sea, la amígdala es la que nos mantiene en alerta. Y esto creo que ya lo hemos oído en muchísimos podcasts y qué es lo que nos da cortisol y qué es lo que la amígdala está siempre viendo a ver en qué peligro podemos caer y que cuando se imagina peligros que no son, pero ellos sí la imaginan, inmediatamente se pone en alerta y empieza a segregar todas las sustancias que producen esta cortisol y nos dan una situación de inflamación en todas nuestras células. Entonces, justo este niño ya las tiene de suyo alterada la cuestión de la amígdala, y entonces para él puede ser perceptualmente, porque tiene alteración en la cuestión perceptual, entonces para él puede ser que el solo un tono de voz más alto, o el solo un golpeteo de algo, o el solo roce de algo, le puede causar una sensación de alerta muy grave. Entonces, por eso ellos tienen estas tendencias, ¿no? A tener poco contacto visual, tendencia a no ver o no escuchar a las personas, porque como que trata, o como que las perciben todo de golpe y su cerebro le cuesta trabajo lograr una inhibición. Entonces, cuando están percibiendo lo visual, los muchos colores, mucho movimiento, demasiadas personas hablando a la vez, todo este tipo para ellos es muy alterante porque ellos todo lo están percibiendo así, todo al mismo tiempo. Entonces hagan de cuenta que colapsa su sistema nervioso, ¿no? Su parte de alerta se pone al máximo, ¿no? No responde o tarda en responder y llega a tener dificultad para seguir las conversaciones. Él está como dicen, es que está como en su mundo. Muy posiblemente, entre más más grave el rasgo, pues menos está comunicándose con los otros de una manera como nosotros nos podemos comunicar. Uno habla, el otro contesta referente a un tema. Esto no siempre es en todos los grados del TEA, sino, por ejemplo, en los chicos con Asperger es muy leve. Ahora sí nos callaste a todos. Si tú le hablas sobre temas que tienen que ver con algo que a él específicamente le interesa, seguramente te va a hablar y te va a hablar y te va a hablar. No te va a escuchar, te va a hablar. Entonces,
habla durante largo tiempo sobre un tema que prefiere, no es diálogo, es hablar. Expresión facial, movimientos, gestos incongruentes, él puede estar diciendo que se siente triste y estarse riendo, ¿no? O sonriendo, o puede estar sintiéndose muy enojado y estar golpeándose a sí mismo, entonces, o como con una actitud de miedo, porque recuerden que les decía que las cuestiones de comunicación no verbal son las que se le dificultan mucho. Suele tener un tono inusual de voz, a veces hablan como muy monótono, no es como nosotros que pues tenemos que los signos de admiración, que tenemos los de pregunta, ellos como muy monótono, lo mismo te están preguntando y tú no les entiendes que es pregunta porque no hacen la entonación de pregunta. Y tienen dificultad para tener empatía con otros y entender otras ideas, les cuesta mucho trabajo. Le va a costar más trabajo en la medida en que sea más grave la situación de su condición autista. No necesariamente a todos les cuesta igual. ¿Qué fortalezas tienen? Suelen ser personas capaces de aprender detalladamente cosas. Entonces se fijan mucho en los detalles. Pueden ser personas que les gusta mucho recordar información de tiempos muy atrás o por largo periodo de tiempo. Tienen una gran memoria visual y auditiva. Tienen también algunos, y aquí tenemos que tener mucho cuidado también, muchas veces el espectro autista, la persona con trastorno del espectro autista, viene acompañado de otros trastornos o de otras deficiencias. Entonces, si se hace un buen diagnóstico, podemos saber si el niño, además de tener espectro autista, trae alguna disminución en sus capacidades cognitivas. Entonces, ciertamente que a lo mejor no, me van a decir, no, pues entonces mi hijo no es muy bueno en matemáticas, no necesariamente. No necesariamente va a ser muy sobresaliente en matemáticas o en ciencias o en música. Eso va a depender mucho de su interés primero y segundo, también va a depender de si no tiene otra situación que esté adherida también a su condición. Entonces, si además de tener una condición de espectro autista tiene disminuida su capacidad cognitiva, le va a costar todo esto. Pero a lo mejor puede ser muy bueno en la música, en la cuestión musical, en escuchar. Hay quienes pueden repetir de manera automática una melodía en el piano y no necesariamente es porque se aprendió a leer partituras, sino que lo hace como de una manera un poco, digamos, intuitiva, ¿no? En menor gravedad solo pasarían por alguien podría decir excéntricos, ¿no? Suelen ser personas a lo mejor muy inteligentes, si no tienen, les digo, ningún daño a nivel cognitivo. Y en el motor normalmente sí, casi todos los autistas tienen cierto daño a nivel motor, no son todos, y llega a haber algunos, pero sí les cuesta un poco más las cuestiones motores, entonces es un poco más difícil, pero sí podrían pasar a lo mejor, pues es bien rarito, no le gusta saludar, se llega a la fiesta y no le gusta saludar a nadie y se está quieto en un lugar armando su ¿cómo se llaman estos daditos? Los de colores, ya se me fue el nombre, pero bueno, El cubo, ¿perdón? el cubo Rubik. El cubo Rubik, ¿no? Se puede pasar las horas armando su cubo Rubik en segunditos, o armando rompecabezas, ¿no? O cosas así, pero le cuesta trabajo, relacionarse con los otros. Ese es el que, digamos, podría ser el Asperger, ¿no? Incluso muchas veces pasan desapercibidos por mucho tiempo. Hace un año tuvimos una entrevista que no la pudimos grabar por cuestiones de que la ingeniero trabaja en un laboratorio en Washington y ella nos decía, ella fue diagnosticada con Asperger hasta los 30 años. Y entonces nos decía que eso le explicó todo.
O sea, cuando alguien ya por fin le dijo por qué ella no podía estar en una reunión familiar, se sentía mal, por qué ella le costaba trabajo estar, llegar y saludar a todo mundo de mano, por qué ella no tenía tantos amigos, por qué en la escuela prefería irse a leer un libro que ponerse a platicar con los amigos de la escuela. Y terminó, y es ingeniera química y bioquímica, tiene maestrías. Ahorita está en un laboratorio estudiando sobre cáncer y de verdad ella nos comentaba, ¿no? Lo difícil que fue, pero cuando ya encontró que era una condición de ella, que no había nada mal, o sea, que no es que ella, fuera una persona antisocial, simplemente no le costaba esa parte. Y entonces, bueno, ahora resulta que se casó, que está trabajando, que ya sabe sus medidas y dice, yo sé que puedo ir a acompañar a mi pareja a una fiesta y voy a entrar, voy a mirar un rato y después me voy a salir, porque no voy a aguantar más. Y entonces ya ella se sabe autorregular su capacidad de poder integrarse, ¿no? Y ella, pues, lo que es buena es dedicándose a hacer los estudios en laboratorio y dando resultados, ¿no? ¿Cómo se diagnostican? Yo ya les platicaba que tiene que haber como un equipo interdisciplinario, médicos, neuropediatra, pediatra, el psicólogo, un experto en salud mental, ¿no? Diagnosticar los trastornos del espectro autista se basa más en la observación de su comportamiento. No hay un estudio que pueda determinarlo, se basa más en eso, y cuanto menos específico sea su conducta en estos aspectos, que no sea tan grave, a veces cuesta más determinarlo. Un autista que tiene ya estas conductas que yo les comentaba, a lo mejor obsesivas, repetitivas, movimientos de estarse meciendo, pues eso es como más común y más detectable que un espectro autista que tiene muchas variantes. Y dependiendo de cuál es esto, pues tendremos que ver que hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, dicen, no tiene emociones, la persona con TEA no tiene emociones. No, sí tiene y las siente mucho, pero no tiene forma de expresarlas de la manera típica como nosotros. Si nosotros, bueno, nos hemos tenido que educar, no hemos estado ya desde hace como más de 20 años con Goleman, con que la inteligencia emocional para arriba y la inteligencia emocional para abajo, para ver las emociones, y todavía tenemos que aprender a identificar las emociones en nuestro cuerpo y aprenderlas a manejar y a expresar. Pues imagínense las personas con esta divergencia, ¿no? Les cuesta más, pero sí lo tienen. Entonces tenemos que ayudarles más a identificar desde en su cuerpo mismo sus emociones, sí las tienen, las sienten, pero les cuesta trabajo decodificarlas y expresarlas. Tienen limitada su inteligencia, mucha gente dice, todos los autistas tienen déficit de capacidad intelectual. No es verdad, ya lo hablábamos, no puede haber personas muy brillantes. Tampoco es cierto que todos los autistas son brillantes, científicos o como Sheldon, ¿no? Que lo ponen en la televisión. No, pues ahora desde que salió ya todo el mundo quiere ser autista, ¿no? O Asperger, porque todos piensan que van a ser como el Sheldon. No, no es cierto, no todos van a ser como el Sheldon. Es un porcentaje menor, es muy poco porcentaje, es como la campana de Gauss, no sé si sepa, ¿no? Que va a ser así. Entonces, va a haber un porcentaje con deficiencia mental severa, que incluso no van a poder valerse por sí mismos, va a haber unos con muchos más que van a poder valerse por sí mismos, con una inteligencia normal, con una actividad más o menos con capacidad de integrarse un poco, y va a haber unos poquitos que van a ser como muy sobresalientes en algún tema y con una inteligencia superior.
Entonces es exactamente lo mismo. ¿Tiene cura? Pues si es una condición, no hay forma de que tenga cura, porque es una condición. Es una condición hasta ahora que ya estamos viendo que se ve más clara en el cerebelo, en la amígdala y en algunas partes de la estructura del cerebro, ¿no? Otra es que son agresivas las personas, no son agresivas, o sea, no hay ese enojo, sí tienden a contestar a lo mejor de manera disfuncional ante tanta hipersensibilización, pero no es que ellos planeen ir a morderle a alguien o pegarle a alguien, no lo planean, simplemente reaccionan ante una hiperestimulación. Y la otra que también muchas veces no pueden ser independientes nunca. Y yo pondría, nadie es independiente nunca. Todos somos interdependientes y eso es lo que sería mejor. Ser interdependientes y es a lo que tenemos que tender a ayudar a las personas que tienen esta condición, a tratar de ser interdependientes, a tratar de ciertamente valerse dentro de lo más que puedan por sí mismas para asearse, alimentarse, moverse, estudiar un poco, pero no es que todas no lo van a lograr, depende de la profundidad. Volvemos a la campana de Gauss. Va a haber unos que sí no lo van a lograr y requieren del apoyo de toda una red de especialistas y de la familia principalmente para apoyarlos. Va a haber otros que lo van a hacer medianamente y va a haber otros que lo van a hacer muy bien y van a poder salir y trabajar y regresar. Les hablaba yo de la doctora Rosalín, que va, viene y viaja a Estados Unidos y regresa a Estados Unidos a México y todo. Hay para esto algo muy importante, la familia. Aquí yo pienso que la clave está en esta primera red, la primera red de apoyo a la familia. Pero esta familia necesita toda una red de apoyo porque va a requerir de ir y traer y llevar al chico a lugares especiales y traer muchas cosas. Aquí en México tenemos, en la Ciudad de México, una de las primeras clínicas, en el 2022 abrió, que están especializadas nada más en el espectro autista. Es el Centro de Salud Galo Soberón y Parra. Está en Azcapotzalco, por la avenida Camarones. Es la única en su tipo en todo Latinoamérica. Ya nos podemos preocupar, ¿verdad? En Querétaro tenemos el Centro Estatal de Salud Mental, el CESAM, que está en 5 de febrero, que también atiende de todo y atiende a autistas. Y el Hospital del Niño y la Mujer, que específicamente los detectan muy a tiempo, porque si la mujer lleva a su niño a los estudios con el pediatra, normalmente el pediatra mes con mes le está revisando que vaya subiendo y que vaya anotándole puntito, ya lo logró, ya lo logró. En cuanto ven algo que no está bien, entonces lo empiezan a dar seguimiento más cerca y suelen ser diagnósticos muy tempranos y que pueden ayudar muchísimo, porque entre más temprano se diagnostiquen, mejor atención. Hay como 3 asociaciones o 4 aquí en Querétaro, que son asociaciones, algunas son ya unas IAP y otras son asociaciones civiles que apoyan a las familias con espectro autista. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando nuestro niño es diagnosticado con algún trastorno de espectro autista? Uno, informarnos de fuentes serias, de acudir a los especialistas, llevarlo a sus terapias, a lo mejor unirnos a asociaciones que están trabajando en todo esto para conseguir tantas cosas que va a necesitar nuestro chico, porque van a necesitar muchas cosas. Y entre ellas la alimentación. Es bien importante la alimentación. Y aquí hay más mitos. Fabi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues sí, ahora sí que la nutrición es básica y fundamental para todos, ¿no? O sea, todos tenemos distintas condiciones, todos tenemos
casos específicos, ¿no? O sea, cada organismo es un mundo, cada organismo debe tratarse de manera individual y especialmente también en la nutrición. O sea, hay cosas muy generalizadas, pero hay cosas muy específicas. Y bueno, yo lo que les voy a hablar es de mitos y realidades sobre la alimentación en esta condición. Uno de los mitos más generalizados es que deben de tener una dieta especial propia del autismo. Así como que, bueno, eres autista, tienes una intolerancia generalizada a gluten, a la caseína, ¿no? Lo que se le llama la celiaquía y la caseína, y la intolerancia a la caseína, que ahorita pues voy a explicarles precisamente de qué trata cada una. Pero la realidad es que es más mito que real, es más mito, pues. O sea, para tener un diagnóstico específico de que una persona con autismo tiene ciertas intolerancias, que debe tener un tipo específico de alimentación, eso solamente debe ser diagnosticado por un pediatra, por un gastroenterólogo, que si nos dice, ok, sí, ya lo tiene, es comprobado, entonces sí ya procedemos a una alimentación específica. Pero si no, si les restringimos eso nada más por el mito de que si tiene autismo tiene ciertas intolerancias, esto le puede traer muchas deficiencias nutricionales y especialmente a los niños. Entonces, bueno, las deficiencias normalmente se generan más bien por las características organolépticas de los alimentos. En la siguiente diapositiva, pues tenemos lo que son las características organolépticas, que son los colores, los olores, los sabores, las texturas, el sonido. Estas características organolépticas, si me puedes pasar a la siguiente diapositiva. Lo que pasa es que precisamente los niños que tienen autismo, muchas veces, no todos, igual no es generalizado, algunos tienen como que les da miedo, les da unas sensaciones, las texturas de ciertos alimentos, el sonido al masticar cierto alimento, el olor a cierto alimento. O sea, si nosotros muchas veces somos muy restrictivos, tenemos conductas restrictivas a ciertos alimentos por estas características, ellos que tienen todavía como más, todos sus sentidos más resaltados, esto los puede llevar a rechazar ciertos alimentos. Y esto, ¿qué va a hacer? Nos va a causar una deficiencia en nuestra microbiota. ¿La microbiota qué es? La microbiota está compuesta, es como imagínense un universo de distintos, como bacterias, virus, algunos buenos, algunos malos, que viven en nuestro intestino. En la siguiente diapositiva les tengo como una gráfica, ¿no? Entonces, imagínense que están todos estos bichitos ahí viviendo, conviviendo, pero para que puedan tener una correcta función para protegernos, para tener nuestro sistema inmune alto, necesitamos una dieta variada. Y esta dieta variada en micro y macronutrientes, que son las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales, los mismos carbohidratos, todo esto nos va a causar una deficiencia si no consumimos todo. Y precisamente esta conducta restrictiva es lo que va a causar que el niño no consuma de todos los alimentos. Otra de las características, la siguiente diapositiva, por favor. Otra de las características es la interoreceptividad. ¿Qué pasa? Estos pequeños muchas veces no van a poder decir o expresar de la manera correcta si tienen sed, si tienen hambre. Entonces necesitamos estarlos monitoreando. Muchos van a tener una comunicación, o sea, igual, no es generalizado. Tenemos distintos grados del espectro autista y muchos van a poderse comunicar de una manera súper correcta y nos van a decir, ¿sabes qué? Tengo sed, tengo hambre, esto me gusta, esto no me gusta, pero muchos no. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tener un monitoreo constante, utilizar dibujos de señales y encontrar las vías de comunicación correctas. Pues más que nada nosotros como padres somos los que vamos a conocer
qué necesitan, qué nos están pidiendo, si le gustó, si no le gustó, pero es muy importante enseñarles la manera de comunicarse. Si me puedes adelantar 2 diapositivas. Ándale. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Hacer un perfil sensorial, precisamente por esta hipersensibilidad que ellos tienen, tenemos que saber cómo presentarles los alimentos. Si ellos van a querer, qué patrones van a tener. Muchas veces ellos van a querer siempre por costumbre comer siempre lo mismo. Y si se los mueves, les va a generar un ruido, los va a estresar, les va a generar estrés. Pero entonces necesitamos utilizar equivalentes alimenticios variados. No mezclar si a ellos no les gusta. Tal vez van a querer acomodarlos por colores, por patrones. Y tal vez para introducirles nuevos alimentos, esto va a tener que ser progresivo. 1, tanto para no generarles demasiado ruido y no querer saturarlos, como para ver si no tienen alguna intolerancia a ese alimento. Entonces es muy importante que tengan una dieta variada en irles enseñando texturas, colores, todos los grupos alimenticios, pero de una manera progresiva. Y otra cosa que tenemos aquí, bueno, un tip es lo de la música. Muchas veces ellos tienen demasiados como ruidos cuando están y se tienen que concentrar en algo. A veces funciona ponerles música cuando están comiendo y los hace que se concentren y que se relajen. Entonces es ir haciendo su perfil sensorial e ir buscando la mejor manera de introducir todos estos alimentos. Ahora, les hablaba en la siguiente diapositiva de que son las intolerancias. Es muy importante no confundir qué es una intolerancia con una alergia. Ahora, si bien la mayoría de estos pequeños tienen intolerancia a muchos alimentos como el gluten o la caseína, la intolerancia les va a afectar en su sistema digestivo. ¿Qué quiere decir? Que no tienen las enzimas adecuadas para poder digerirlos. En cambio de la alergia las podemos tener todos. O sea, estas alergias se presentan como un ataque directo a nuestro sistema inmune. Ahí las alergias son mucho más peligrosas. Entonces es muy importante saber la diferencia entre intolerancia y entre la alergia. Ahora, en la siguiente diapositiva, como les decía, es un mito que todos tienen estas intolerancias, pero supongamos que, ok, que la tenemos, que ya tenemos el diagnóstico de la intolerancia. Muy bien, la celiaquía. ¿La celiaquía qué es? Es una intolerancia al gluten. El gluten es la proteína que está en la semilla del trigo, de la cebada, del centeno, y muchas veces, a veces, estos pequeños tampoco pueden consumir avena, porque depende del procesamiento que haya tenido esta avena. Muchas veces se procesa en lugares donde también se procesó el trigo, la cebada, y entonces hay que checar muy bien que sea una avena certificada. Y bueno, por el otro lado tenemos lo que es la intolerancia a la caseína. ¿Qué es la caseína? La caseína es la proteína de los lácteos, pero pues también por eso tenemos soluciones. Ahora, ¿qué provoca esto? Lo que pasa es que nuestro intestino detecta estas sustancias como tóxicas y muchas veces no tienen las enzimas necesarias para poder procesarlas en nuestro organismo. ¿Y qué pasa? Les causa fermentación y les causa gases. Estos gases se llaman péptidos opiáceos, que causan alucinaciones y causan adicciones. Muchas veces por eso esa fermentación, no sé si les ha pasado, no solo a las personas con autismo, muchos que son celíacos o muchas personas que no les cae tan bien el gluten, la proteína de la semilla. ¿Qué les va a pasar? Van a tener una adicción, les va a causar una adicción. Esta adicción le llamamos casiomorfina en el caso del gluten. En el caso del gluten se llama gluteomorfina y en el caso de la caseína se llama casiomorfina. Esta casiomorfina, no sé si les ha pasado también, que tienen adicción a comer mucho queso, muchos lácteos, es lo que tienen. Esas sustancias nos hacen ser adictos a estos alimentos, que en medida son buenos para todos.
en exceso, pues son malos para todos, y en especial si tienes intolerancia a estos. Entonces, por eso hay que cuidar y diagnosticar muy bien y perfectamente si existe esta tolerancia para que no les cause todavía un malestar que los va a alterar más. Ahora, ¿qué soluciones tenemos ante estas intolerancias? Tenemos alimentos alternativos. En la siguiente diapositiva los podemos ver, que son el mijo, la quinoa, la papa, el arroz, el maíz, el amaranto, lo que les decía, la avena certificada, que le certifiquen que solamente se produjo en lugares donde solo hacen esa avena, y lo que son las bebidas vegetales, ¿no? Que es la de coco, la de avena, que sea certificada, la de almendra. La de soya no se recomienda tanto especialmente para los niños, pero en medida puede consumirse. Y bueno, otra solución que tenemos en la siguiente diapositiva es el consumo de probióticos. ¿Qué van a hacer estos probióticos? Van a mejorar la microbiota. Los probióticos son bacterias, estas bacterias buenas que van a vivir en nuestro intestino. Van a mejorar la absorción de los alimentos y el síndrome de intestino permeable. ¿Qué es este síndrome de intestino permeable? Imagínense que todos sus bichitos están así, ¿no? Dispersos. Pero deberían estar así, agarraditos de la mano, haciendo una fortaleza ante las sustancias nocivas. Que esas sustancias que lleguemos a consumir nocivas, que entren a nuestro intestino, estén agarraditos y no pasen al torrente sanguíneo, no pasen del intestino al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa cuando tenemos un síndrome de intestino permeable? Que esas sustancias malas van a pasar a nuestro intestino, de nuestro intestino van a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué necesitamos? Mejorarlo con probióticos. En este caso, los más indicados es el Lactobacillus reuteri, que va a ayudar también a tener calma, a ayudar al comportamiento social, a tener un mejor humor, a mejorar todo, y el Bifidobacterium. Y en el caso de suplementos, en específico, vitaminas y minerales, tenemos el omega 3, el calcio, porque muchas veces ha pasado, igual no es generalizado, pero muchas veces ha pasado que llegan a tener problemas de huesos o precisamente por la intolerancia a la caseína, no consumen la adecuada cantidad de calcio. La vitamina que va a ayudar a mejorar su visión, la vitamina D que ayuda al sistema inmune y la C y la E que son antioxidantes que regulan también nuestro sistema inmune. Y bueno, otra cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta como padres y como familiares, como adultos, para poder enseñarle, para poder ayudar a nuestros pequeños, es nosotros poder tener una adecuada lectura de etiquetas, porque en sí, al aprendizaje de cualquier persona, de cualquier niño, y en específicamente si tienes algún espectro autista, es el azúcar. El azúcar es lo que se debe limitar. Se debe limitar al azúcar natural, a lo que ya la naturaleza los da, a lo que tienen en los alimentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estos puntos. Azúcares añadidos, el jarabe de alta fructosa, todo lo que acabe con osas, asas, malitol, el aspartame, especialmente los edulcorantes, que esos son malísimos para todos. Los saborizantes, el glutamato monosódico, los nitritos, sulfitos, nitratos, y todo esto porque en específico, si los pequeños tienen alguna medicación, puede tener una interacción muy dañina entre el fármaco y el alimento. Y bueno, finalmente, para terminar, lo más importante es buscar que coman de todo, que tengan una dieta variada, lo que le llamamos la dieta arcoíris, que vamos a tener de todos los colores, de todas las texturas. Si ya identificamos, ok, este alimento no le causa bien, buscar equivalentes. Siempre, siempre acercarse con un profesional de la salud que los va a orientar en una nutrición equilibrada, suficiente y adecuada. Gracias. Ok. Muchísimas gracias, Fabi. Bien, tenemos algunas preguntas. Algunos los escribieron y tengo una mano levantada.
Voy a empezar por las preguntas que ya están y que ya no las puedo ver, no sé por qué. Ah, acá están. A ver, la primera pregunta nos decían que si podíamos escribir los datos de dónde pueden ser atendidos a nivel de gobierno, normalmente se hace un estudio socioeconómico para cobrar. Ya los anoté ahí en el chat del grupo. En México atienden en muchos centros de salud y hay muchos más centros igual que el CESAM en México, pero el que está especializado está en Camarones 485, esquina con Norte 87, en la colonia Sindicato Mexicano de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Y aquí en Querétaro está el CESAM, que está en Avenida 5 de Febrero, ya casi para llegar a la carretera 57, está por donde está, ¿qué les diré? Un centro comercial por ahí muy famoso. Del otro lado está el Seguro Social, el Hospital General del Seguro Social. Y tenemos también el Hospital del Niño y la Mujer. Ahí también les da mucha atención. También está el CRIC, que también apoya a niños con autismo. Y hay otras asociaciones civiles, ¿no? Bueno, me preguntan aquí, ¿una persona con Asperger es necesariamente autista y viceversa? De acuerdo, yo quiero decirles que hay estos diagnósticos o estos manuales que utilizan los psiquiatras, los neurólogos y los que utilizan los psicólogos y también algunos especialistas en problemas de aprendizaje y conducta como yo. No necesariamente tenemos que encajonar a la gente en esos diagnósticos. Yo soy de pensar que vemos personas, no casos, sino personas. Y entonces, pero efectivamente el DSM-5 ya incluyó en el trastorno del espectro autista, incluye desde el Asperger, la persona que tiene alguna desintegración infantil, significa que tiene problemas a nivel perceptivo, a nivel perceptual. Nuestras percepciones son visuales, olfativas, gustativas, auditivas y kinestésicas. Todo mi cuerpo es percepción, ¿no? Entonces, fue incluido ahí, y también el trastorno del neurodesarrollo no específico. Entonces, estos son los que están incluidos en lo que es el trastorno del espectro autista. No es que necesariamente ya eres Asperger, eres autista, sino estás dentro del espectro autista, que es una gran variedad de trastornos del neurodesarrollo. Una persona con trastorno o sea, una persona Asperger tiene algún trastorno del neurodesarrollo. Y entonces por eso entra dentro de lo que ahora se incluyó. Antes no se incluía en el DSM-4, estaba separados estos trastornos, se veían por separado. Ahora ya se incluyen y se especifica como por gravedad en presentar los problemas. Tenemos otra pregunta por ahí que me decía... que si el azúcar, Fabi, una pregunta para ti, el azúcar para los niños con TEA, me decía, obvio que para todos es dañino, sí, obvio, y muy, es la droga blanca. Entonces, Sí, nos sí, lo daña que a pasa todos. es que, sí, precisamente, o sea, daña precisamente el cerebro, o sea, como que nos atonta, es una droga precisamente, o sea, es casi se llegó a hacer un estudio en que es equivalente a la cocaína. Realmente se llegó a hacer un estudio con unos pequeños ratones, algunos se les dieron azúcar, algunos se les dio azúcar con mantequilla y ahorita eso es como que la moda y todo contiene azúcar, o sea, realmente es muy importante fijarse en las etiquetas. Todo el azúcar. Aparentemente los productos que son light son malos porque tienen los edulcorantes que dañan la microbiota y todo tiene azúcar, todo alimento procesado y, bueno, más bien ultraprocesado. La mayoría de los alimentos pues son procesados, ¿no? O sea, de alguna manera u otra se empacan, ya se procesó, lo que sea. Pero en el momento
En el que son ultraprocesados, les ponen los saborizantes y este exceso de azúcar para que te cause una adicción y lo consumas más. ¿Y qué va a pasar? El pequeño se va a distraer, o sea, para todos es malo, pero especialmente en este espectro, que tienen que concentrarse, que tienes que buscar que su concentración no se vaya a otros lados, necesitas limitar el azúcar. Entonces, es muy importante mantenerlos siempre muy hidratados y que el azúcar sea natural, la de las frutas, que se va a procesar diferente porque está acompañada de fibra. Y al tener fibra, los picos de insulina no van a ser tan altos y se va a ir absorbiendo de una manera lenta en la que no va a interferir con este proceso de atención. Gracias, Fabi. También que si la semilla de linaza tiene omega 3 y si la pueden tomar, o el aceite de lino. Sí, sí tiene omega 3 y sí, la semilla, o sea, la linaza está considerada dentro del grupo de las grasas buenas. Bien. Otra pregunta, a mi hijo le da mucho asco las frutas, ¿cómo podría integrarlas en su alimentación? Él solo come frijoles refritos y ahí pongo verduras, pollo, huevo y es lo único que come. Ok, bueno, las frutas, por ejemplo, se podrían llegar a integrar, no sé, en alguna especie de licuado o en alguna especie por ejemplo, pastelitos a no sé. Digamos que si él no tiene una intolerancia a alguna harina en especial, si tiene alguna intolerancia a harina de trigo, pues sería harina de almendra, por ejemplo. Si no la tiene, pues la harina que sea multigrano. Ahí mismo se le pueden agregar las semillas de linaza. La fruta se le puede picar, se le pueden hacer en galletitas, se le puede poner, por ejemplo, una receta muy buena, si no tiene ninguna alergia, es hacer las galletas con la avena, la crema de cacahuate, la manzana, el plátano. Ahí se le puede mezclar algo de nuez y el chiste es irle buscando, ¿no? O sea, puede ser así, dependiendo si sean trozos pequeños en tiras, probar con distintos tipos de cortes o el licuado. Y pues tratar de variarle, ¿no? O sea, presentárselos tal vez acompañado de algo, si no sé, algún personaje favorito, algo que le encante, para ir tratando de introducir todos los alimentos que no consume, para poder tener una microbiota más amplia. Muchas gracias, Fabi. Te preguntan si conoces el método de Katia Dole, que está basado en cambiar la bioquímica del cerebro de las personas con autismo basado puramente en la alimentación. Los resultados han sido sorprendentes. Ya se ha demostrado cómo los síntomas del TEA disminuyen notablemente. Sí, pues es que basándonos en una alimentación y cambiando la alimentación, cambia la microbiota. Recordemos que nuestro intestino es el segundo cerebro, entonces obviamente está ligado y va a cambiar toda la química cerebral. Tiene mucho que ver también con todos los neurotransmisores, que el 80% están precisamente en nuestro intestino. Entonces sí va a depender totalmente de nuestra alimentación, toda Se te está cortando un poco. Efectivamente, la alimentación y la estimulación psicomotriz es clave para el desarrollo de los niños con TEA. Es muy importante generar estos cambios químicos en el cerebro y claro que se pueden. De hecho, todos, por ejemplo, todos los que trabajamos para manejo de las emociones, trabajamos mucho con la alimentación, porque tiene mucho que ver como lo que queremos producir. Si yo necesito que una persona con depresión empiece a buscar enfocarse más en cosas que agradecer que en cosas por qué lamentarse, uno de los puntos es prevenir alimentos que son precursores de la serotonina. Entonces, algo muy importante ahí lo tenemos. Bueno, vamos a dar un curso, les aviso que Fabi y yo vamos a dar un curso de cómo
la alimentación hace precisamente estos cambios bioquímicos en el cerebro, no solo para el TEA, sino también, por ejemplo, para para el trastorno de atención dispersa, para las personas con trastorno de atención dispersa e hiperactividad, para las personas también que tienen personalidad al límite, para personas, y esto, entre más niños los hagamos, yo recuerdo que dábamos los cursos, si te acordarás, Fabi, los vamos a volver a empezar a dar Claro. ahorita ya después de pandemia, porque urge de verdad, las personas no saben cuánto podemos ayudarlas a través de la gimnasia cerebral, a través de lo que es la alimentación. Entonces vamos a empezar a promover estos cursos, lo vamos a hacer presenciales algunos, y van a estar, estén pendientes para que les mandemos la información, igual que lo hicimos esta vez a través de las redes de la Sociedad Mexicana de Salud Mental, en el Instagram de la SMSMQRO y también del Facebook. Vamos a avisar de este curso porque de verdad podemos hacer grandes cambios en la vida de las personas a través de cosas tan sencillas como la alimentación, que pareciera sencillo, ¿verdad? Pero desde empezar a leer las etiquetas, ¿eh? Yo me acuerdo cuando los dábamos, las mamás nos daban crédito de que la mayonesa tenía azúcar, pero Sí, bueno. están ocultos. Vamos a dar también un curso de lectura de etiquetas. Es otro de los Ese planeados. es otro, ¿no? Otro de los Me pregunta, como especialista, ¿deben ir los papás que sospechan que su hijo tiene autismo para confirmar o negar el diagnóstico con neurólogo, neuropediatra, psicólogo? Es un diagnóstico interdisciplinario, tiene que ser de preferencia neuropediatra, psicólogo, puede ser también especialista en educación especial, y también puede ser especialista en lenguaje. Ojo, porque la terapia también va a ser muy interdisciplinaria. Sí es importante, a veces los niños tienen necesidad de la terapia del lenguaje, también tienen necesidad de neurólogo, de neuropediatra, sobre todo son niños, ya los adultos pues con un neurólogo, porque a veces también, como les decía, así como vienen con problemas también que pueda ser deficiencia mental, también puede haber epilepsias, y entonces necesitan medicamento. Por eso Fabi habló de que muchos alimentos, si se combinan y los niños están tomando fármacos, pues van a ser dañinos por lo que tienen. En caso de que en el caso de un niño es neuropediatra puede ser, también puede ser paidopsiquiatra, cualquiera de los dos. Y casi, sí, eso sí es súper necesario. O sea, casi siempre que hay un diagnóstico tiene que trabajarse en conjunto con un psicólogo o con un especialista en educación especial, o sea, un licenciado en educación especial, que es especial de niños con problemas de aprendizaje, conducta, o también terapeuta de lenguaje. Es muy importante en estos niños en la terapia del lenguaje. ¿Cómo le dices a un pequeñito que tiene espectro sin que se sienta diferente a los demás? O lo use de pretexto. Ay, este es bien importante. O lo use de pretexto. Depende de cómo está, en qué nivel está su espectro autista. Si es, por ejemplo, muy inteligente, si todavía es más un Asperger, por ejemplo, tienden a manipular, entonces hay que tener cuidado con esto. Pero creo que de la manera natural como puedes platicar con tu hijo es explicándole que su condición, que tiene una condición especial, que va a requerir algunas atenciones diferentes a las que en general su grupo, porque ahorita la tendencia es que los niños no estén en una escuela de autistas o no estén en una escuela especialista en eso, sino que estén dentro de un grupo, integrados en un grupo, y que obviamente, por ejemplo, si están en escuelas de UCB, van las maestras, ay, a ver si alguien me ayuda, ¿cómo se llama las maestras que son especialistas, psicólogas y también licenciadas en educación especial, que van a dar la asesoría a las escuelas primarias y a las escuelas de preescolar
a la maestra y para los niños, ¿no? Que los van dando seguimiento y les van ayudando. Sé que es difícil, las maestras de primaria en realidad se la ven muy complicado con esta integración. USAER, muchas gracias, efectivamente. Ellas están para ayudar en esta inclusión, en esta integración. Claro que hay casos en que yo diría, bueno, sí necesitan una maestra sombra muchas veces. Yo vi este proyecto en Italia de inclusión donde los niños igual están los de problemas de lenguaje, aprendizaje, con disminución visual, con autismo, pero tienen una maestra sombra. Hay por lo menos por cada 4 o 5 niños una maestra sombra. ¿Qué significa una maestra sombra? Es aquella que está pendiente de las necesidades específicas para como ir un poquito traduciendo o bajando más a nivel de lo que necesitan los niños, ¿sí? Ese aprendizaje. Porque, por ejemplo, para un niño a lo mejor basta con ver un pizarrón, pero hay otros niños que necesitan tocar la letra para aprenderla. Y entonces es por eso que sí conviene que haya más una ayuda, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Me preguntan si tenemos un programa calendario para las pláticas. Estamos por sacar el calendario de las pláticas. En general, nosotros vamos a estar ahorita este año hablando, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de después vamos a dar un tema también sobre la adolescencia y la prevención de autolesión en la adolescencia, y con el doctor Mahatma y el doctor Andrés. Y también vamos a tener un curso, que sí va a ser un curso más especializado para los psicólogos, estudiantes de psicología, personal especializado en salud mental, en el que vamos a dar todo esto del neurodesarrollo y cómo ayudar a la estimulación. Muchísimas gracias a todos. Tengo una manita levantada, Giselle. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Solo quiero hacer una aportación. En los servicios de salud del estado de Querétaro contamos con un centro de desarrollo infantil y estimulación temprana. Es un equipo multidisciplinario. Su líder es una pediatra, la cual ha recibido capacitación continua, y una de las partes en las que se ha especializado es en trastorno autista. Aparte de ella está una psicóloga, una nutrióloga, las terapeutas del lenguaje, las fisioterapeutas, y actualmente acabamos de abrir un espacio que, deja recordar cómo se llama, un cuarto sensorial, Ay, qué así se llama. padrísimo. Este centro de desarrollo infantil atiende a niños menores de 8 años que no cuenten con ninguna seguridad social. ¿Nos puedes Entonces, decir en qué teléfono se comuniquen o a dónde sí, acudir? el centro se encuentra en la colonia Reforma Agraria, justo atrás del Centro de Salud Lomas de Casablanca. Y ya sea las dos formas por las que regularmente ingresan, uno es que vayan a un centro de salud y el médico les hace su referencia a este centro de desarrollo infantil, y la otra es cuando ya tienen un diagnóstico y quieren recibir todo el acompañamiento, acuden y la pediatra les hace su primera valoración para ver cómo van a llevar todo su seguimiento. Muy bien, muchísimas gracias, Giselle. Una información valiosísima, ¿eh? Oye, yo me metí a investigar y no vi mucho de esto. Obviamente sabía del CESAMI y supe del Hospital del Niño y la Mujer, pero esto es muy buena noticia. Menores de 8 años pueden acudir ahí. Entre más, por eso es nuestra insistencia en hablar de estos temas, porque en cualquier trastorno, la clave de la mejor inclusión de la persona es la atención temprana. Entre más temprano descubramos
y aceptemos, porque a veces los papás, pues la verdad es que nos negamos a aceptar, nos cuesta. Giselle, me preguntan por el teléfono. Ya lo están notando. Sí, el centro no cuenta con un número telefónico. Ok. Realmente ya cuando están, cuando inician sus consultas, la pediatra como que les da el seguimiento desde su celular. Perfecto. Bien, entonces es acudir ahí, está en la Reforma Agraria, atrás del Centro de Salud de Lomas de Casablanca. Es correcto. Y ahí están las siglas Ceredi. Ceredi. Es el Ceredi Querétaro. Es un espacio aún pequeño, pero la verdad es que cada vez tiene mayor difusión, está teniendo buena respuesta también de los papás, hacen intervenciones no solo con los menores, sino también con sus padres o tutores que los acompañan y pues entre mayor demanda tengamos, también Servicios de Salud del Estado de Querétaro le está aportando a poder ampliar su capacidad para apoyar a nuestros infantes. Muchísimas gracias. Creo que esto es valiosísimo, de verdad que qué gusto saber que existe esto y es bien importante, papás. Esto que dijo ¿eres psicóloga o? Soy doctora. Doctora, lo que dijo la doctora Giselle, de verdad, la integración de los papás, cómo los papás, darles pláticas a los papás, que los papás se integren en cómo dar esta estimulación. Esto es bien importante. Yo les decía, la primera red de apoyo de estos niños tenemos que ser los papás, los familiares, la familia, pero esa familia requiere una red más grande, porque a fuerza va a requerir del pediatra, del neuropediatra, del pedopsiquiatra, de la terapeuta del lenguaje, de la estimulación temprana, o sea, va a requerir de muchísimas cosas. Y todo eso, imagínense el costo que es a nivel privado. Entonces, realmente que lo esté dando gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud es una maravilla. Y qué padre que tengamos esto y efectivamente no tengamos miedo a acercarnos a descubrir este diagnóstico. Muchos papás, en lugar de que una vez que tengamos el diagnóstico busquemos cómo estimular, buscamos cómo alguien nos diga que no es cierto. Yo he tenido de verdad lamentable situación de que llegan las mamás a pedirme, hágame otro diagnóstico porque el que me hizo el pediatra es que está loco el pediatra. Y yo siempre les digo, no, de verdad, si ya lo hizo el diagnóstico, yo puedo complementar a lo mejor, pero lo que no puedo hacer es decir, pues no es cierto, a menos que ya de veras alguien le quería decir algo feo a su hijo, pero realmente no. Es un pediatra, un neuropediatra, son los primeros porque están viendo esa parte del desarrollo. Entonces, si ya te dio un diagnóstico que puede ser triste, que puede ser doloroso, eso es entendible, como cualquier otra situación de condición divergente, diferente a lo que estamos acostumbrados, nos hace sentir diferentes, nos hace sentir, ¿y ahora cómo le hago? Precisamente acudir a estos centros, precisamente acudir a todos estos apoyos, nos va a decir cómo hacerle, cómo ayudarlo y cómo hacerlo más integral y que para la familia sea más leve también. Porque ojo que la familia claro que sufre. También aquí tengo que decir que el Instituto Municipal de la Familia cuenta con unos círculos de apoyo para las familias que cuentan con alguna situación de niños o familias con alguna persona en la familia con discapacidad. Entonces también podemos acudir al Instituto Municipal de la Familia, pueden checarlo en redes sociales del Instituto Municipal de la Familia. Y aquí nos están pasando también otros datos, me imagino, que no sé si esto sea a nivel de gobierno o privado, si quieren verlo en el chat, ahí está pasándolo, atención psicológica, equinoterapia, atención a niños y adolescentes. Ahí si gustan también verlo. Todas las ayudas que sean posibles, yo siempre voy a dar espacio a las ayudas que gobierno nos pueda ofrecer porque son muy necesarias para las familias. Las familias, la mayoría, algunos pues podrán pagar
todas las terapias que se requieran para sus hijos, pero la mayoría pues requerimos de estos apoyos sociales, de estos apoyos que nos puede ofrecer el gobierno. Y luego el TEA es más común de lo que uno piensa y uno debe aceptarlo y por sobre todo investigar y aprender. Miren, les voy a decir aquí en lo que es más común, teniendo cuidado de que no nos andemos autodiagnosticando y que ya todo lo que veamos y por 3 signos ya decimos, sí, mi hijo les digo que yo, que soy especialista, a cada una de mis hijas cada semana decía yo, no, más bien tienen esto, no, más bien tienen esto otro, y tenemos que tener cuidado de no andar diagnosticando a la gente nomás porque sí, y menos invases. Miren, en el 2021 se hablaba que 1 de cada 160 personas tenían TEA. Y ahorita en el 2023 se dice que 1 de cada 100. Quiere decir que sí aumentó, sí va en aumento. Y tiene causas factoriales diversas, o sea, es ambiental, es también genético, es también cuestiones de la forma de la sociedad, tiene causas muy diversas. Entonces, no podemos estar pensando que es algo que es culpa mía, es algo que también yo les digo mucho a los papás, es que no es tu culpa, es que porque me divorcié no tiene nada que ver, o sea, tu niño tiene TEA, divorciada o no divorciada, casado o no casado. Es que porque yo, no sé, hice algo en mi pasado grave, tu niño tiene TEA porque le tocó, o sea, es una condición, no es algo que tú provocaste. Entonces, ojalá pudiéramos aceptar un poquito esto y ir a las instancias y ayudarnos. Y también a las asociaciones. Pues muchísimas gracias a todos y pues les agradecemos. Sí, hay mucho interés, me preguntan mucho de cuáles son las siguientes pláticas que se van a dar. No se me ocurrió tenerlo aquí a la mano. Les prometo que lo vamos a sacar en las redes sociales, vamos a poner ahí las pláticas que se van a dar por Zoom, que son gratuitas, y también vamos a ir dando las pláticas que ya no son tanto pláticas, sino talleres y cursos que tratamos de que sean de manera muy económica para que la gente pueda tomar estos cursos y puedan irse haciendo de información respecto a estos temas y otros, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, ese sí es algo que va a ser muy importante y muy valioso porque nos va a ayudar a entender que no solo la alimentación es para cuestiones de que los niños suban de peso, sino también para que aprendan mejor, para que manejen mejor sus emociones. Nuestra página es en internet, estamos www.smsmqro.org.mx. En Instagram estamos con, ya ni me acuerdo, @sm/QRO. Y también estamos en Facebook, igual. Ay, gracias. Ahí está, sigan en Instagram, SMSM/QRO, y ahí estamos. Entonces vamos a estar, y en marzo, pues estamos preparando ya también un taller para cómo prevenir. La Sociedad Mexicana de Salud Mental lo que más busca es la prevención o la atención oportuna. Entonces vamos a ver cómo prevenir la autolesión en adolescentes, y vamos a dar un curso y un taller, un curso para personas en general, una conferencia, y después vamos a dar un taller para especialistas en que quieran manejar más esto. Desde la neurociencia va a venir el doctor Andrés, que viene de México, que trabaja en el Instituto de Juan Ramón de la Fuente, el Instituto Psiquiátrico de Juan Ramón de la Fuente, es neurociencista. Él es también bien el doctor Mahatma, que es nuestro vicepresidente y que es también neuropsicólogo. Y vamos a estar trabajando para dar estos temas que son muy importantes para nuestras familias. Es muy importante que la familia esté teniendo herramientas para ayudar mejor a sus hijos.
Muchísimas gracias. Ahí también nos puso el doctor Andrés Gracias, que está en Facebook, es Sociedad Mexicana de Salud Mental, AC Delegación Querétaro. En Instagram, ya les decía yo, y en la página web. Y entonces muy pronto vamos a dar ahí a conocer cuáles son las pláticas que vamos a tener durante este año, que son gratuitas por Zoom, y las que vamos a tener presenciales y los talleres. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Giselle. Ojalá podamos conocerla personalmente, darnos una vuelta por ahí para ver cuántos niños podemos canalizar con usted. Muchas gracias. Claro que sí, le dejo en el chat mis datos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Fabi. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Excelente plática. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Fabi. Buenas noches, Olguita. Buenas Gracias, noches. muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós, Olga. Adiós. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Bien.